Qué bueno tenerte de nuevo hoy aquí para dialogar brevemente sobre Ecuador al filo de la navaja. Las elecciones del día de ayer en primera vuelta pues dejaron un resultado bastante agridulce en donde casi se presentó o hay, de hecho, un empate técnico entre los dos candidatos. Una candidata que es profundamente de izquierda, que procede de señor Correa, pero no solamente de él, sino igualmente también del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y todo lo que se llama pues hoy en día la primavera en América Latina. El otro candidato pues no se puede reflejar como de derecha. En varias oportunidades y en otros videos que tengo yo he hecho un análisis profundo y concienzudo en relación a que la derecha pues en términos generales en América Latina no ha existido, con la única excepción de lo que ocurrió con los chilenos, porque de resto pues en realidad dejando de lado a Pinochet, es el único en donde se ha reflejado ese espíritu de la derecha como tal, no necesariamente del capitalismo o de las nuevas vertientes o variables del capitalismo de esa época o lo que estamos viviendo hoy en día, que de hecho el capitalismo ha avanzado y evolucionado a pasos gigantescos. Los ecuatorianos deben de mirar con objetividad el devenir de lo que han sido todos estos años, 24, 25, ya casi 30 años aproximadamente, desde el momento en el que Hugo Chávez toma el poder en Venezuela. Pero lo podemos mirar inclusive desde cuando pues Fidel Castro baja de la Sierra Maestra, se toma el poder, empieza a través de la Operación Esperanza a difundir el comunismo y el socialismo en toda América Latina. Inclusive Fidel Castro, en el momento en el que es inmolado, Jorge Eliezer Gaitán, pues él vivía de hecho en Bogotá, Colombia, y tenía que ver con todo ese movimiento comunista, socialista que se estaba implantando, pues repito, en Colombia en ese tiempo. Jorge Eliezer Gaitán definitivamente ha sido uno de los líderes socialistas comunistas más importantes del siglo XX, en este caso para Colombia, y que provenía de la hegemonía liberal de Santos, Olaya, y otros más. Entonces hay que entender que esto no es un fenómeno aislado. Sin embargo, los ecuatorianos y en general los latinoamericanos deben de empezar a observar con mucho cuidado los resultados en términos económicos, de pauperización, de destrucción de todos y cada uno de los modelos que implican que el individuo, el ser humano, quiera, desee progresar en su contexto que lo rodea o por sí mismo. De todas maneras, el individualismo, a partir del momento en el cual esa persona toma la decisión de emprender y otro de invertir en ese emprendimiento, mucho más adelante, obviamente cuando ya son startups, primero es un emprendimiento, pasan más o menos unos 3 años, posterior a eso se convierten en startups y vienen los ángeles inversionistas y otra serie de procesos pues relacionados con la inversión en los negocios. Esto es apasionante. El Estados Unidos de hoy y de hace 20, 30, 40 años, 50, 60, 100 mucho más, le deja un gran ejemplo a la humanidad de lo que significa la capacidad que tiene el individuo de salir adelante, de superarse a sí mismo y no de evadir, sino de realmente enfrentar las adversidades. La palabra crisis en griego significa oportunidad. Y entre más la persona se hunda en el foso, más capacidad tiene de salir del mismo, de tener la inmensa capacidad de poder analizar o reflexionar sobre sus errores o sobre todos los hechos que lo condujeron hacia esa crisis para no volver a cometer eso, los mismos errores. Errores como lo que vemos hoy en día en Cuba, donde no hay sino hambre, miseria, atraso, en una isla donde ya hay alrededor de 7 millones de habitantes, sin comida, sin energía, o sea, es una situación de absoluto caos y desastre humano llevado a la más alta magnitud. Nicaragua, siguiendo un modelo completamente estalinista, al estilo latinoamericano, pero repleto de mucha más pobreza, sin la posibilidad de tener ni siquiera recursos naturales que les ayuden a sobrevivir por sí mismos. El castigo, el exilio, similar a como hacía Yosif. Entonces, vemos cómo es de fracaso en fracaso,
Todos estos países se nos están viniendo hacia atrás sin remedio alguno. Tenemos también casos como el de Venezuela, en donde las personas incluso han llegado a dormir en los cementerios. Se ve o se vende una economía capitalista que realmente no existe, una economía de mercados que tampoco existe. Fracaso monumental el de Argentina, a donde llega Javier Milei, que no va a lograr, obviamente, ni en 2, ni en 3, ni en 4 años, una transformación trascendente que sea capaz de equipararse a lo que se logró durante 20 o 25 años de establecimiento del comunismo en ese país. Sin embargo, pues siendo realistas, Milei en 1 año y medio aproximadamente ha logrado disminuir la inflación, ha logrado controlar el déficit, y los argentinos, dando por descontado que aún no están en otro proceso, sí están pudiendo salir adelante lenta pero consistentemente. Chile, otro fracaso monumental. Tan solo ver los videos que se presentan de ese país hoy en día nos están dejando entender los videos de orden turístico, el caos en el que se encuentran, personas comiendo en los andenes, pues de la basura, sacando de las bolsas de la basura, como es muy usual en países, por ejemplo, como Colombia. Lo de Colombia, una crisis de ingobernabilidad insufrible, ministros que no son idóneos, que se dedicaron simplemente a recoger el dinero y a disfrutar del momento que les estaba aportando, pues, esta situación de orden histórico en el país generada alrededor de Gustavo Petro. Y eso que no estamos hablando entonces de la presencia del socialismo en Colombia, puesto que aún ni siquiera se ha logrado terminar de establecer todo eso. Sin embargo, modelos como la teoría del decrecimiento y la señora Marcela Mazzucato se hacen cada vez más fuertes y contundentes en el país. La quiebra de las EPS, la quiebra de Ecopetrol, la palabra es quiebra, la palabra es ingobernabilidad. La desaparición prácticamente de Ecopetrol es increíble. Hugo Chávez conservó a PDVSA como conservar un padre a sus hijos. Entonces es prudente que los ecuatorianos superen el marginalismo propio del presidente que tienen hoy en día, que es bastante play, es muy burgués, le gusta utilizar gafas pues de alta gama, relojes de alta gama, exhibir su iPhone, en fin, es un tipo bastante play. Sin embargo, están llevando el asunto a escoger entre un hombre play o una mujer populista de izquierda o que viene patrocinada por los modelos populistas de izquierda. La gente posiblemente puede llegar a decantarse por los modelos populistas de izquierda. Y entonces la invitación es real a que miren el panorama actual de América Latina. No está esta zona del mundo viviendo una primavera. Lo que se está viviendo es ya ni siquiera el otoño, sino el advenimiento de un largo invierno, complejo y difícil, lleno de dificultades en el cruce de los puentes. Puentes que hoy en día tampoco existen. América Latina se está hundiendo en sus propios sueños. América Latina se está yendo hacia abajo, como la teoría que tengo yo de la cola de las vacas. ¿Cómo crece la cola de las vacas? Hacia abajo. Así está creciendo hoy en día América Latina. Así nos estamos proyectando como sociedad en el mundo que nos rodea. El foro de Davos así lo dejó muy claro, no hay ningún interés por América Latina, el más mínimo, no hay atisbos de desarrollo económico, de desarrollo en términos de tecnología, de innovación, de emprendimiento, ni de inversión. Por lo tanto, los ecuatorianos están ante un momento histórico. Tendrán que escoger quizás un presidente que, no siendo lo más representativo de todo el pueblo, por lo menos va a evitar a contener una situación compleja, complicada y difícil. Te deseo lo mejor.